El problema es que los exámenes los he estado formando con preguntas que no diseño yo, diseñan mis compañeros y lo hago por la sencilla razón de que reprueban menos, sí, reprueban más con las preguntas que yo hago, entonces pues empecé a agarrar de estas y algunas de esas tienen mal las respuestas, entonces me comentaron que estaban mal las respuestas, ya las corregí y obviamente por las calificaciones variaron. Pero en realidad su examen es el mismo, o sea, yo no modifiqué sus exámenes. Básicamente lo único que cambió es de que el examen ya está bien contestado, bien revisado, y pues por eso no es lo mismo. Entonces chequen ese tipo de cosas. Ahora, el otro detalle, digo, independientemente de está su compañero o no, de lo que me decían de actividades que no revisé, eh, hay que ver los siguientes detalles, ¿no? Yo les insistía mucho ayer que primero, por favor, revisen sus trabajos y luego me reclamen. Entonces, por ejemplo, aquí en el trabajo que me dicen que no revisé una actividad, pues el primer detalle es que si se fijan, pues no dice qué actividad es cada cosa. Aquí nada más veo una presentación de pantalla, suponiendo que yo quisiera revisarlo, porque digo, si no viene aquí es ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, pues igual no podría, no tendría por qué calificárselo. Vienen las de estas, luego viene un montón de pantallas que no sé. Lo único que sí vi es que estas pantallas estaban mal, entonces en realidad le tengo que calificar mal una cosa. Y por último, pues no viene nada que me diga qué cosa es cada cosa. O sea, tomen en cuenta que este es un trabajo de alguien que está en educación superior, o sea, y que lleva 15 años de escuela. Entonces, pues debería de tener un poco más de orden. Y alguien me podría decir, no, pues usted tampoco tiene orden. Pero recuerdan lo que comentábamos en la sesión pasada, la unidad anterior. Una pregunta, la relación, la relación de calificar, ¿es una relación simétrica? Díganme, compañeros, ¿es una relación simétrica o no? ¿No se acuerdan? Que les diga, si no se acuerda nadie, los reprueba a todos porque realmente no aprendieron. Una pregunta, ¿la relación de evaluar es una relación simétrica o no es una relación simétrica? Sí, profe. ¿Es una relación simétrica? Yo te evalúo a ti y tú me evalúas a mí. Pues puede que sí, porque en algún momento a mí me van a pedir una opinión de usted y yo voy a tener que evaluarlo a usted. Claro, pero al final de cuentas, el... Ok, tú me evalúas, pero yo te califico. ¿Sí? Y aparte, Ok, o sea, no es usted habla simétrico. de calificaciones. Exacto. Ah, no, entonces O no sea, es al siempre. final de cuentas, no es simétrico. No es simétrico, ¿sí me explico? O sea, yo sí te puedo pedir a ti las cosas de cierta manera porque yo te califico. ¿Estamos? Tú me podrás pedir a mí, pero pues al final de cuentas, recuerden que esto es como, no pueden, o sea, no puedes pedir, por ejemplo, un servicio de Uber cuando pagas un servicio de autobús, ¿no? O sea, al final de cuentas no se puede hacer una cosa personalizada. Es decir, es que yo lo quiero así. Pues sí, pero es un servicio general, o sea, no podemos pedirle que, o sea, no si quisieran algo así, pues tendrían que pagar tutores, ¿no? Y imagínense, por ejemplo, yo cobraría 500 pesos por hora si quisieran un servicio de ese tipo, ¿no? Sí lo puedo dar, ¿eh? Aclarando. Puedo dar un servicio personalizado y lo que ustedes quieran, pero yo cobro esas cantidades, ¿eh? Entonces, bueno, regresando a esa parte, yo soy el que evalúo, entonces, si me lo entregan así, de puras pantallas, sin ningún comentario, y peor, sin decirme qué es cada cosa, pues de hecho, lo único que puedo hacer, y aclarando que no es venganza, ¿eh?
Realmente evaluando, calificando de nuevo es, ¿sabes qué? Esto está mal y lo voy a modificar porque está mal calificado. Realmente sacaste más de lo que deberías. Ahora, regresando a lo que estábamos ayer con la lógica, ¿no? Decían, se estaban quejándose y todo, y luego de repente me dicen, y nos va a ayudar con promediándonos. La pregunta es lógico que primero te quejas y demás y luego pides ayuda. Obviamente que no. Obviamente como les comentaba, yo funciono más como computadora en ese sentido, ¿no? A todos los grupos les doy las mismas posibilidades independientemente de que llevemos una buena o una mala relación. Eso es independiente. Al final de cuentas es una lógica matemática en la cual es parejo para todos. O sea, ya sea que se lo ganen o no se lo ganen, las oportunidades y todos son las mismas. Y yo creo que eso es importante. O sea, obviamente les voy a promediar. Si quieren, obvio, no los puedo obligar. Pero pues es el caso, ¿no? O sea, también hay que ubicarse y hay que pensar un poco y decir, oye, pues, eh, ¿qué gano, no? Y bueno, para acabar y para empezar con esto, me mandaron un mail, yo estoy compartiendo pantalla con eso, ¿no? Un loro aprende a decir, hay que formatearlo y se graduó de ingeniero en sistemas. Este tipo de loro aprende a decir, en realidad es una crítica, pues yo no diría ni sutil, es una crítica muy cruel con que nosotros no los estamos capacitando bien, ¿no? Y es lo que nos decían ayer, es que todavía no puedo hacer esto, sí, pero por lo menos deberías de tener cierta actitud ya de antemano, o sea, porque pues, al final de cuentas llevan 15 años siendo estudiantes, cierta actitud, ¿por qué? Porque pues al final de cuentas en 4 años, 5 a más tardar, van a ser el ingeniero Areli, el ingeniero Giovanni, el ingeniero Jazmín, van a ser el ingeniero que sabes que yo tengo una bronca y me la solucionas, o sea, para eso se paga, para eso se trabaja, ¿no? Entonces, pues no me digas, es que no se puede por esto, no, solucionamelo, o sea, yo lo que quiero son soluciones, no me digas que no se puede, ¿no? Entonces, yo creo que es importante porque igual, les digo, me ha tocado evaluar muchas escuelas, de las cuales yo creo que de las 15, 12 hemos encontrado alumnos con una gran actitud y son su competencia, ¿eh? Son chavos con una actitud tremenda y lo que hay que hacer también es eso, este, pues de cambiar y decir, bueno, es que yo puedo, o sea, hay que esforzarse, se puede hacer y depende de mí, siempre depende de mí, no puedo de que, es que yo les decía mucho, ¿no? A unas exalumnas, decía, bueno, a ver, imagínate, llegas a trabajar el ingeniero Joan Mauricio y algo no funciona y digas, no, pues es que el maestro de discreta no me enseñó eso, o el maestro de base de datos no me enseñó eso, pues no. Te vas a decir, pues es que tú me lo solucionas, porque para eso traes un papelito que dice ingeniero, o sea, eso es lo que hay que tener mucho la mentalidad de, este, de ser proactivo y de que esto que les damos son las bases, ¿eh? O sea, realmente las habilidades se van desarrollando con el tiempo y eso es para lo que estudiamos, o sea, no porque nos enseñen a que la base 2, la base 8, no. Son las habilidades que desarrollas y que eso es lo que vendemos y eso es lo más importante. Lo demás viene en libros, o sea, eso leyendo uno, ¿no? Pero es importante, tenemos que tener esa mentalidad de decir, yo me puedo sacar las cosas y más, si alguien pudo, lo puedo hacer yo. Sí. No, pues es que él no, nada, pues es un ingeniero como tú, entonces debes de poderlo hacer. Entonces, bueno, regresando a esa parte, voy a colocar el micrófono. Entonces, obviamente, de nuevo, y como les dije ayer, y espero que sí, ahora sí lo hagan caso, pues obviamente no los oigo. Espero que no haya ninguna duda, o si hay una duda antes de empezar, si no, pues las dejan para el final, ¿ok? Entonces, obviamente no los puedo escuchar, pero bueno, continuamos con lo que estábamos ayer. ¿Alguna duda, compañeros, antes de empezar? No, profe. Ok, entonces comenzamos, gracias. Bueno, comenzamos ayer con los modos. Son modos de razonamiento, ¿sí? O sea, recordemos lo que
Y la lógica nos dice ciertas consideraciones que tienen que ser de acuerdo a un patrón, a un proceso. Como comentaba hace un momento, o sea, que yo diga, si alguien me cae mal o me cae bien y por esa razón voy a ser buen ingeniero o mal ingeniero, no. O sea, tú tienes que ser un buen ingeniero para ti. O sea, independientemente de si te pagan bien, si te tratan bien. Eso es independiente. O sea, tu trabajo es tu trabajo. Eso es lógico. Y eso funciona siempre de la misma manera. Entonces, ayer les estaba comentando el concepto de modo. ¿Sí? Y el concepto de modo, pues es importante porque en realidad es algo mucho que ya hacemos, mucho que de alguna forma ya manejamos, o sea, simplemente por la diferencia es que esto es ya más formal. Y recuerden que para nosotros como ingenieros en sistemas es mucho el concepto de normal porque trabajamos con máquinas. Entonces, las máquinas pues son rígidas, o sea, una máquina no tiene imaginación, no tiene sentimientos, no tiene, no, si te dice es A más B, es A más B. Ay, pero es que me gusta más, vamos, hay que pensar de esa manera porque van a convivir con eso durante los siguientes, pues no sé, quizás 40, 50 años de su vida, así que por favor, vayamos educando a eso. Entonces hablábamos ayer, por ejemplo, el caso del silogismo, que es uno de esos modos. Rápidamente, para volverlos a... Hablamos sobre los modos básicos, que son el modo poniendo ponens, el modo tolendo tolens, ¿sí? Afirmando afirmo, negando niego, negando niego, negando afirmo, ¿sí? Son modos en latín, porque como les digo, esto tiene muchos años. Son base de la manera de raciocinio. Entonces nos quedamos en el silogismo, ¿sí? Y les decía que el silogismo no es otra cosa más que la transitividad. Si P conoce a Q conoce a R, entonces por lo tanto P conoce a R, ¿sí? Y es muy interesante porque, por ejemplo, en la filosofía y en la lógica natural, incluso la lógica formal, a ver, hay que ver en esto, por ejemplo, nosotros, les comentaba, en la lógica natural, la lógica personal, está el concepto de justicia. Entonces yo puedo decir, esto no es justo. Y es una forma personal, o sea, depende de cada quien, ¿no? Decía yo estaba leyendo la otra vez, decía, según mi lógica, por ejemplo, para alguien puede ser un delito, el aborto, y para otra persona puede no ser un delito. Para una persona puede ser correcto que pase sin aprender, que lo importante es que obtengas el papel, tu foto, la graduación, y para otra persona lo más importante es aprender y obtener obviamente el papel que te lo certifique, porque al final de cuentas somos una sociedad. O sea, lo importante es aprender. O sea, ya lo demás, de que si sacaste 9, 90, 100, eso da igual. Realmente, y se lo digo por experiencia, a mí jamás me tomaron en cuenta mis calificaciones. O sea, ¿qué es importante? ¿De qué la vienes? Y las habilidades que te ven. O sea, si tú llevas, oye, ¿puedes hacer tal prueba? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. Eso es lo que más se evalúa, esa es la lógica. Entonces, aquí en este caso, de esto, por ejemplo, estaba viendo de que por decir, P somos nosotros. Si nosotros contaminamos y esa contaminación disminuye el agua, que podemos ver, o sea, vemos aquí, P somos nosotros tirando basura y consumiendo mucha energía. Q es contaminamos, o sea, si hacemos ese tipo de cosas, contaminamos. Y si contaminamos, entonces agotamos el agua. Entonces, por lo tanto, el silogismo hipotético sería,
si nosotros tiramos basura y consumimos mucha energía, por lo tanto nos vamos a quedar sin agua. Y de hecho ya está ocurriendo, o sea, el agua cada vez está escaseando más. Y entonces este tipo de silogismos nos ayuda lógicamente a justificar nuestro razonamiento. Si yo trabajo duro, aprendo mucho. Y si yo aprendo mucho, tengo una buena vida. Entonces, por lo tanto, si yo trabajo duro, tendré una buena vida. ¿Sí? Aclarando que no nada más consiste en que estudies mucho. O sea, realmente hay o sea, en la educación hay una parte, antes le llamaban las soft skills o las habilidades suaves, y ahora le llaman las power skills, las habilidades de empoderamiento, que lo que dice es que no nada más quiero un ingeniero en sistemas, también quiero un cuate que sea líder, que logre coordinar a la gente, y también quiero un cuate que se sepa comunicar, ¿sí? Ahorita el documento que les mostraba, que no trae letreros, es un problema de comunicación, porque yo asumo que la otra persona me tiene que entender y no es necesariamente cierto. Ustedes van a hacer programas que van a tener usuarios y esos usuarios lo tienen que entender fácilmente. Y dices, ay, pero es que eso es obvio. No, no todo es obvio. Esa gente no necesariamente entiende o ve lo que tú puedes. Entonces, por eso nos sirve esta lógica de que dices, si yo no soy claro al comunicarme, los demás no me entienden. Y si los demás no me entienden, no me contratan. Por lo tanto, si yo no me sé comunicar, no me contratan. ¿Sí? Se vean el poder de este tipo de modos, de decir, ese tipo de razonamiento que te ayuda mucho, ¿no? O sea, claro, no se trata, por ejemplo, al momento de que te revisen, ¿no? De que dices, este, hago mi trabajo, si hago mi trabajo y le barbeo al que me va a revisar, el que me va a revisar me va a pasar. Y si me pasa, entonces por lo tanto, me va a ir muy bien. Sí hay casos, ¿eh? Hay gente que toda la vida se la pasa adulando a los demás, pero la mayor, estadísticamente no les va bien, ¿eh? O sea, a la mayoría, sí hay casos, claro. Pero sí, ¿no? Como un caso de un supuesto reportero que confundió al presidente con Jesucristo y pues dices, ¿cómo? Entonces, sí ocurre, pero la mayor parte de los casos no se da, ¿eh? O sea, estadísticamente, si van por ese tipo de caminos, pues no funciona. ¿Qué es lo que sí debe de ser? Trabajar duro. Y eso sí, estadísticamente, la mayor parte, no todos. Recordemos los cuantificadores. Cuantificadores es el para todo, es el que le ocurre a todos y el existe. Entonces es más un existe, o sea, existe la gente que trabaja duro y que le va bien. Silogismos disyuntivos es ser el mejor o ser un fracasado. Si no eres el mejor, por lo tanto eres un fracasado. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues lo mismo del meme, ¿no? De que realmente esperamos que nuestros ingenieros realmente no sepan. O sea, pues no, o sea, tenemos que forzarlos. Y la lógica ahí estaría de que, oye, pues eh, funciona mejor de que te exijamos. ¿Por qué? Porque afuera te van a exigir más y peor. Porque aquí lo único que te puede pasar es que igual no te fue tan bien en la unidad, no pasas, pero terminas aprobando en segundas. No hay problema. O peor, no apruebas en esta, pues te vas a hacer con repetición. Y si no, te vas a especial, ok, pero tienes muchas oportunidades. Cuando trabajas, no. Cuando trabajas simplemente te corren. Entonces, así como que, ¿what? No. O sea, y más, imagínate, tienes hijos, familia, pagar el Netflix, internet y demás, pues no. Entonces, por ejemplo, dices, ¿qué es lo importante? Pues sabes que hay que esforzarnos. El silogismo disyuntivo te dice, o eres una cosa o eres la otra, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Esforzarte mucho o que cuando termines no consigues trabajo? No, pues mejor me esfuerzo mucho. Entonces, si me esfuerzo mucho, pues espero conseguir trabajo. Aquí en este caso, el silogismo disyuntivo se refiere a que como es una disyunción,
uno de los dos tiene que ser cierto. Entonces, si el primero no es cierto, el segundo tiene que ser cierto. ¿Sí? Entonces, más bien, que en el momento que uno se niegue, el otro tiene que ser cierto. Dice, si eres el mejor o eres un fracasado, si no eres el mejor, por lo tanto eres un fracasado. Si aprendiste bien o no nadie te contrata, si aprendiste bien o nadie te contrata. No aprendiste bien, por lo tanto, nadie te contrata. O al revés, aprendiste mucho en la escuela. Si aprendiste mucho en la escuela, por lo tanto, todo el mundo te contrata o todo el mundo te quiere, ¿eh? Y de hecho sí me ha ocurrido, o sea, conocido, una vez me tocó con unos alumnos de la Universidad de Zacatecas, me decían, nosotros salimos, por ejemplo, en junio y en 8 meses ya había cambiado de trabajo 3 veces, porque cada vez me ofrecían más dinero o mejores condiciones. Entonces dices, no, pues el cuate sí, valió la pena. Y sí es cierto, ¿eh? O sea, en mi caso yo también les puedo decir, no, pues sí me esforcé mucho, pero ha valido la pena, ¿eh? Mucho ha valido la pena. Entonces, en este caso, el silogismo disyuntivo es un silogismo de exclusión. Por ejemplo, ahorita que estamos con la política, Salgado Macedonio, ¿se le regresa su candidatura o ya no va a poder competir? No se le regresó su candidatura, por lo tanto, ya no va a poder ser elegido en su estado Guerrero. Entonces, eso es importante porque si se fijan en el raciocinio de que, ay, pero es que va a ser un meeting, ok, perfecto, pero el raciocinio lógico, pues es ese, ¿sí? La simplificación disyuntiva. Tienes un helado de fresa de vainilla, tomaste el helado de fresa. Si tomas helado de fresa, entonces vomitas. Si tomas helado de vainilla, entonces vomitas. Entonces, no importa el camino que llegues, vas a vomitar, ¿sí? Sí, estamos, o sea, por ejemplo, imaginemos que dices, y ocurre también, alguien es de familia rica o trabaja duro. Si eres de familia rica, entonces heredas y te va bien en la vida. Si trabajas duro, entonces te va bien en la vida. Por lo tanto, el resumen de toda la simplificación disyuntiva es de que te va bien en la vida. ¿Sí? Puede ser al revés, o sea, puede ser no o sea, eres demasiado dependiente y no trabajas duro. Si eres demasiado dependiente, entonces vas a tener problemas. O si no trabajas duro, entonces vas a tener problemas. Por lo tanto, no importa lo que hagas, vas a tener problemas. ¿Sí? Muchas veces, no sé si han oído, bueno, en el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia consiste que aunque sepas que algo te puede ir mal, que fracasas en alguna cosa, el concepto es de que te levantas y sigues adelante. O sea, a pesar de que la lógica te diga que pase lo que pase, no vas a hacer algo, pues igual puedes ir contra eso y hacerlo, ¿no? Claro, igual no necesariamente de la misma manera, como les decía, tengo alumnos que quizás no eran para ingenieros en sistemas, pero son excelentes dentistas, excelentes vendedores, excelentes y son muy buenos, ¿eh? Y les va mejor que a mí, ¿eh? Claro que la idea, pues, no es de que me fuera más económicamente. O sea, en mi caso, si mi objetivo hubiera sido ganar dinero, pues no sería maestro, sería narcotraficante, político, empresario. ¿Sí? Entonces, nunca midan a las cosas. O sea, caso a un compañero que me platica que llega un exalumno que reprobó y regresa como a los 3 años y ya dice, pues mire, yo ya tengo un carro más padre que el suyo y demás, ¿no? Y le dices, bueno, pero es que la idea nunca era esa, no es de que yo tengo un carro más padre y nunca vas a tener un carro más padre que el mío, no, la idea es, mi trabajo es capacitarlos, no educarlos. La educación viene de casa, la educación es lo que nos permite convivir uno con el otro. Yo lo que hago es tratar de capacitarlos para que sean un buen ingeniero y ese es mi trabajo. La ley conmutativa, todo el mundo se acuerda de que el orden de los factores no altera el producto, de que si P implica Q, Q implica P. Es decir, podemos, primero nos casamos por la iglesia y luego por el civil, o luego nos casamos por el civil y luego por la iglesia.
no hay problema, la ley, ni la iglesia, ni el bueno, creo que no, no sé, la ley no estoy seguro si la iglesia ya te pide por el civil, pero bueno, puede ser que que primero, ¿qué puede hacer? Primero me pongo el pantalón, o sea, la ropa interior y luego el pantalón. O primero la ropa interior y luego la playera. O sea, el orden de que me ponga la playera o el pantalón, pues no cambia, creo. No debería de cambiar el orden. O sea, si me pongo primero la playera y luego el pantalón, o primero el pantalón y luego la playera, no debería de haber ningún problema, ¿no? Es como si se meten al Carlos, si primero se mete Juan y luego se mete Enrique, pues puede ser lo mismo, que se mete Enrique a que se meta Juan. El orden de los productos, de las cosas no altera, ¿no? Es como cuando reviso los grupos. Mañana, por ejemplo, tengo que revisar 3 grupos. Entonces, el orden en que los revise no importa. Al final tengo que revisar todos. Entonces, puedo revisar primero unos y luego otros. Y alguien diría, ay, sí, pero es que si revisa primero pues me da chance de entregar más tarde. Sí, pero ese es tu caso, no es mío. Mi caso me da igual, o sea, realmente él da lo mismo. Las leyes de De Morgan, que es importante, las leyes de De Morgan, como también habíamos, te dice que la negación de una conjunción, que es esto de acá, este es un y, una conjunción, equivale a esto, a una disyunción, pero con sus elementos negados. Estos lo podemos ver como una doble negación, ¿no? Lo mismo, esto de acá equivale a esto de acá. Y como les decía, ¿para qué te sirven los conceptos de equivalencia? Pues los conceptos de equivalencia son muy valiosos porque eso te puede ayudar a que si cambias de contextos, digas, tiene que existir esto. Por ejemplo, cuando trabajamos con diferentes sistemas operativos, yo digo, a ver, ventanas, pues prácticamente todos los sistemas operativos arriba de ellos tienen un sistema de interfaz de ventanas, o sea, no importa si estás en Linux o en sistemas Mac o en sistemas Android o en sistemas, en todos te vas a encontrar eso, con variantes, obvio, pero te vas a encontrar eso. Entonces, pues es importante que entendamos este tipo de cosas. Ahora, algo muy importante que es lo que nos va a servir al final de cuentas. Mucho de esto, por ejemplo, en la inteligencia artificial, tú intentas generar conclusiones a partir de tus modos. Entonces, y a veces te puedes equivocar, ¿eh? Obviamente, depende cómo hayas registrado tus modos y tus reglas. Eh, Les pondré un caso de un ex alumno. El, el compañero se llama Benecer Hadid. Pacheco, no me acuerdo qué más. Pero los apellidos son mexicanos completamente. El problema es que el muchacho fue a dar una conferencia, iba en el aeropuerto de Londres, y el sistema automáticamente, al ver los primeros 2 nombres, Benecer Hadid, dijo, este chavo es de Medio Oriente, lo mandaron a la comisaría. Entonces, él se quedó asombrado porque dijo, pues yo soy mexicano, digo, véanlo, el pasaporte y todo. Pero el sistema estaba configurado de tal manera que cuando detectara nombres así, automáticamente los mandaban a revisar. Y ya, pues obviamente checaron que los apellidos son diferentes y que pues la familia de él pues era una familia muy religiosa y pues se basaban en nombres de la Biblia, o sea, que por esa razón eran de ese tipo, ¿no? Pero pues extraño. Y lo mismo nos pasó también una vez, venía de Ecuador y y te dicen el clásico en la aduana en Ciudad de México, ¿tiene algo que declarar? Pues no, digo, no fui a comprar televisión ni cámaras, digo, no, pues no tengo nada que declarar. Y me dicen, porque era más caro, o sea, muchas cosas eran más caras allá que aquí. Y dicen, pero toda Sudamérica, sin importar que vengas de Colombia, que vengas de Bolivia, Argentina, Chile, todo Sudamérica,
tiene que pasar por la aduana. ¿Pero por qué? Porque ese es el raciocinio, esa es la regla, ¿sí? Se aplica a todo. Entonces, muchas veces esas reglas se generan o crean lo que se llama un dilema constructivo. Es decir, es como como se imparte justicia. Cuando se imparte justicia, se supone que se analiza una serie de antecedentes, los hechos, se construye una serie de reglas y a partir de esa serie de reglas, pues se termina generando una inferencia, lo que les comentaba al principio del simbolito de los 3 puntos, una inferencia. Te dice, esta es tu primera regla, luego tienes esta segunda regla, luego tienes esta primera regla, segunda regla, tercera, porque es la que une estos dos, y una cuarta regla. A partir de todo eso y con los modos anteriores, tú puedes generar una inferencia, ¿sí? Y es muy interesante porque, por ejemplo, ayer estaba, les digo, estaba viendo un programa y bueno, que es un programa de un niño genio y hace los impuestos. Entonces, el contador de impuestos quiere ganarle, o sea, decirle que te equivocaste a la hora de hacer tus cálculos. Entonces le dice, le dice el niño, le dice, no, pues mi papá cuando termino de hacer los impuestos, me paga y me hace y me regala un tren, me hace un regalo. Entonces el contador de impuestos dice, entonces te están pagando por una actividad siendo que tú no tienes licencia para poder hacer esa actividad. Por lo tanto, tendrías que haber pagado impuestos y eso no pagaste. O sea, tendrías que haber pagado impuestos porque se te pagó por una actividad por la que no estás calificado y la ley dice tales y tales cosas. Entonces, él parecía que ya había ganado el contador, el de impuestos, pero después él regresa y dice, no, lo que pasa es que mi papá es maestro, entonces realmente él no me está pagando, sino lo que está haciendo es, me está enseñando economía, o sea, él me enseña a hacer la declaración de impuestos y lo único que hace después es me hace una compensación, no un pago. Entonces, si te están compensando algo, es como alguien que me ayuda a cargar cosas y en lugar de que le dé dinero, le regalo una Coca-Cola o le regalo un pan. No le estoy pagando, le estoy dando una compensación. Entonces, con esa manera de construir, le gana al contador y al final de cuentas el contador admite que pues le tienen que regresar dinero. Entonces, aquí, visto en lenguaje natural, sería así. Si Juan se va a Alaska, se congelará en invierno. Juan, que es la primera expresión, se va a Alaska, se congelará en invierno, que es Q. Si se va a Miami, o sea, si en lugar de Alaska se va a Miami, se asará en verano. Por lo tanto, si Juan se va a Alaska o se va a Miami, o se congelará en invierno, que es esto de acá, o se asará en verano. O sea, nosotros podemos, aquí, ¿cuál es la idea? La idea es de que yo traduzca estas proposiciones en frases así. O sea, este P equivale a Juan se va a Alaska. Esta Q se congelará en invierno. Si se fijan, esta Q aparece aquí y aparece acá. Luego dices si se va a Miami, que es la R. Y luego viene la S, que se asará en verano. Entonces después te viene P, que era la que decíamos al principio, Juan se va a Alaska. Y R, que eso se va a Miami. Por lo tanto, que aquí faltarían los 3 puntos, sería Q o sería S. Esta regla de acá arriba, podríamos cambiarle las frases, o sea, en lugar de que P sea Juan se va a Alaska, o en lugar de que S sea se asará en verano, podríamos cambiarla por otras cosas y de todas maneras seguiría siendo cierta, seguiría siendo válida, ¿sí? O sea, por ejemplo, este,
si P significa si Enrique si Enrique estudia para sacerdote, entonces va a ayudar a mucha gente, que ese sería el primero, que esa sería, si Juan estudia para sacerdote, que sería P, Q sería va a ayudar a mucha gente. R, si en lugar de sacerdote estudia para médico, entonces va a tener un buen nivel de vida. Entonces, P sería Juan estudia para sacerdote o estudia para médico. Podemos inferir que o va a ayudar a mucha gente o va a tener un buen nivel de vida. O incluso podríamos cambiar la regla a que dijera que va a ayudar a la gente, ya sea que sea de una manera o ya sea de otra, ¿sí? Pero la regla lógica sigue siendo lo mismo. Perdón. Sigue siendo la idea básica del álgebra. ¿Cuál es el concepto de la álgebra? Pues la álgebra es que en lugar de usar números, pues usamos letras. Entonces yo podría tener casos donde el, por ejemplo, la regla clásica del álgebra, el binomio cuadrado perfecto, que a más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Y no me importa qué valores tiene A o qué valores tiene B. Yo sé que siempre, siempre, siempre se va a mantener cierto. Y esa es la idea en los dilemas constructivos, que yo genere una serie de antecedentes o proposiciones y al final se obtiene una inferencia. Les digo que lo pueden ver como un juicio. El juicio podría ser todos estos antecedentes. Esta forma de hilar y decir, es que realmente no lo mató, sino simplemente tropezó con algo y fue un accidente. Y después viene la inferencia, es decir, al final, ¿qué es lo que puedes concluir? ¿Qué es lo que puedes tener? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si es como que les digo, qué es lo que pasa si hacemos las cosas sencillas y todo el mundo aprende? Bueno, no, más que todo el mundo aprenda. ¿Qué tal si todo el mundo pasara los exámenes? Pues al final de cuentas tendríamos montones de ingenieros, montones de licenciados, pero no habría suficiente empleo. Entonces también hay que hacer esa inferencia, ¿no? De decir, de hecho, cuando escogieron su carrera, tendrían que haber hecho ese tipo de inferencias, de decir, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto, en dónde hay trabajo? Y lo más importante, ¿qué voy a hacer? O sea, eso me tendría que quedar bastante, tendría que hacer una serie de antecedentes para que yo pueda inferir, pues realmente sí es cierto. Yo soy un buen prospecto para ser ingeniero, ¿no? Mi caso, cuando era muy chico, estábamos hablando, estaba en segundo o tercero de primaria, me gustaban las matemáticas. De hecho, yo leía el libro y lo resolvía solo, o sea, no usaba el profesor. Y cuando decido hacer carrera y me decanto por ser ingeniero, pues primero vi las materias y dije, ah, pues son materias de matemáticas, sí. En ese entonces la física era fácil, así que supuse que también iba a ser igual, lo cual me equivoqué, obviamente. Pero sí, o sea, dije, me gustan las matemáticas y ¿tienes habilidades para resolver matemáticas? A ver, pero ¿cómo las compruebas? Ah, pues porque paso fácilmente, porque aprendo fácilmente. Entonces, eso es el antecedente. Y la inferencia o el consecuente es que iba a poder hacer la carrera. Y de hecho, pues eso fue, ¿no? Y de hecho, la maestría y el doctorado, que son en ciencias, también es matemáticas, ¿sí? O sea, los doctorados en matemáticas en ciencias son aquellos en los que usas más matemáticas que en los anteriores. Por ejemplo, un doctorado en ingeniería no. Un doctorado en ingeniería lo que importa al final de cuentas es resolver un problema práctico. Y una maestría o un doctorado normal o en humanidades, pues es lo que significa que tengas más habilidades de ese tipo, ¿no?
humanidades. ¿Qué es el conocimiento matemático? Primero, pues el conocimiento matemático ha sido con dos razones. Uno, para resolver problemas, que al final de cuentas es lo que importa, pero también en un momento dado para organizar tu mente, o sea, a veces, aunque no resuelvas problemas, como los filósofos muchas veces, o no problemas prácticos, resuelves otros problemas de otra naturaleza o te sirve para explicar ciertas cosas. Sí, o sea, no necesariamente son arreglas la llave del agua o generas mejores cosechas. Las matemáticas aplicadas sí lo hacen, pero también hay otro tipo de conocimiento que es un conocimiento que se le llama base y que muchas veces no tiene aplicación directa, pero que posiblemente a futuro sí la tenga. O sirve para obtener un conocimiento que sí es directo, de un conocimiento que pueda tener alguna utilidad. Muchas veces este conocimiento se ocupa de estructuras y propiedades. Estructuras y propiedades como que los conjuntos. Vamos a ver más adelante que los grafos son estructuras y que tienen propiedades y que implica poner un acento principal en cuestiones de lógica. De hecho, internamente, cuando vean, hay una materia que van a llevar casi al final, que se llama programación lógica y funcional, donde la idea de un modo ponendo, ponens, tolendo, tolens, se aplica en un lenguaje de programación. O sea, esto lo programas de tal manera que la computadora pueda obtener esos razonamientos, es decir, si tengo dinero, entonces compro. Si no tengo combustible, entonces detengo el carro antes de que pase otra cosa. Cosas por el estilo, ¿no? O sea, son lógica y que cada vez lo estamos viendo más en las máquinas y en los equipos, ¿no? Y no estamos hablando nada más de computadoras, ya es todo, ¿no? O sea, recordemos el Internet de las cosas, ¿no? Ya hay circuitos y ya hay cosas en lavadoras, en refrigeradores, en videocaseteras, y cada vez implica que tengan más dentro de ese dispositivo programas que tengan un razonamiento matemático y que tengan un razonamiento lógico, ¿no? Por ejemplo, el caso ahorita lo que se hace con Netflix, ¿no? Los sistemas de recomendación se basan en reglas. Por ejemplo, a tales personas les gustan las comedias románticas. Ah, pues sale una nueva, sale Luis Miguel, órale, luego, luego. Cuate le gustan las cosas de guerra. Ah, pues salió tal cosa, pues pónsela. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes entran a una de esas cosas, un sistema de recomendación no es otra cosa más que lógica matemática. Que a veces se equivoca, obvio que a veces se equivoca, ¿no? De repente me ponen a mí que Betty la fea y yo jamás he visto cosas de esas, ni las pienso ver. Pero pues el algoritmo en algún momento pues dice, todo el mundo la ve, así que usted también. ¿Sale? Entonces, eh, muchas veces cuando nosotros, algo de que muchas veces les decimos, es que te gustan las matemáticas. Pues realmente si te gustan las matemáticas, pues las matemáticas tienen que ver con la música, con el arte, con la perfección, con con la belleza, con la estética, ¿sí? Entonces, me decía una amiga hace años, me decía, es que tú todo lo vas a querer ver en geometría, en números. Le digo, no, no todo, pero sí la mayoría. Sí, la mayoría me emociona cuando veo cosas matemáticas y veo que pues los árboles se comportan como esto, que esto se comporta como un axioma o como un método iterativo. O sea, es emocionante. Y eso realmente es el que realmente te guste, el que realmente lo puedas desarrollar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar mañana con los razonamientos, que, que digamos que la parte un poco más árida de la unidad. Y aclarando que solamente es una pequeña parte, es muy útil, pero sí que es muy, muy complicado de explicar y complicado de entender.